En la historia del Viejo Oeste, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Wild Billy Cobb. Este hombre, conocido por su destreza con el revólver y su valentía, dejó una marca imborrable en la historia estadounidense. Pero, ¿cómo se convirtió en una leyenda? Wild Billy Cobb nació en 1837, en Illinois, y desde temprana edad demostró ser un hábil tirador. A lo largo de su vida, estuvo involucrado en varios enfrentamientos, algunos de los cuales lo catapultaron a la fama. Uno de los momentos más destacados fue su tiempo como sheriff. En su época como sheriff, Cobb tuvo la oportunidad de enfrentar a varios criminales notorios. Su habilidad con las armas lo convirtió en una figura temida y respetada. Sin embargo, lo que realmente lo hizo famoso fue un duelo que se llevó a cabo en la ciudad de Deadwood, en Dakota del Sur. El duelo en Deadwood es uno de los más famosos de la historia del Viejo Oeste. En él, Wild Billy Cobb se enfrentó a un hombre llamado Jack M.C. Call. M.C. Call, un hombre aparentemente sin muchas motivaciones, disparó a Cobb por la espalda mientras este jugaba al póker en una sala del saloon. Cobb estaba sentado en la mesa de póker cuando recibió un disparo mortal. En ese momento, se encontraba jugando una mano de ases y ochos, lo que se conocería más tarde como la mano de la muerte. Este hecho se convirtió en uno de los episodios más emblemáticos de la historia del Viejo Oeste. Tras el tiroteo, la noticia de la muerte de Cobb se propagó rápidamente, y su figura se transformó en una leyenda. Pero la historia de su muerte no fue tan sencilla como muchos creen. De hecho, su enfrentamiento con M.C. Call estuvo marcado por varios factores que añadieron misterio al evento. El motivo detrás del asesinato de Wild Billy Cobb ha sido objeto de debate durante más de un siglo. Algunos historiadores sugieren que M.C. Call disparó a Cobb por venganza, mientras que otros creen que la muerte fue producto de un conflicto personal o incluso un simple ajuste de cuentas. Después del tiroteo, Jack M.C. Call fue arrestado y llevado a juicio. Sin embargo, la justicia en esa época no siempre era justa. M.C. Call fue inicialmente absuelto por un tribunal, pero posteriormente fue arrestado nuevamente y condenado a la horca por el asesinato de Wild Bill. La muerte de Cobb, aunque trágica, consolidó su estatus como un héroe del oeste. A medida que pasaron los años, la figura de Wild Bill se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia en un mundo donde la ley a menudo estaba ausente. Su historia se convirtió en una fuente constante de inspiración para libros, películas y canciones. El duelo de Wild Billy Cobb siguió siendo una parte esencial del imaginario colectivo sobre el Viejo Oeste, contribuyendo a la creación de su leyenda. El hecho de que su vida y su muerte fueran tan dramáticas y llenas de misterio contribuyó a la creación de su figura como un hombre más grande que la vida misma. Las historias sobre él continúan siendo contadas hasta el día de hoy. La vida de Wild Billy Cobb, marcada por su destreza con las armas y su valentía, fue corta pero intensa. Aunque su muerte en Deadwood fue trágica, también selló su lugar en la historia como uno de los más grandes pistoleros de todos los tiempos. Para muchos, el legado de Wild Billy Cobb está simbolizado no solo por su habilidad con el revólver, sino por su muerte en una situación tan inesperada y dramática. Este evento subraya la violencia y el peligro inherentes al mundo del Viejo Oeste. Aunque hoy en día, Wild Billy Cobb sigue siendo una figura central en la mitología del Viejo Oeste, muchos de los detalles de su vida siguen siendo un misterio. La verdad detrás de su carrera y su muerte sigue siendo tema de debate entre los historiadores. Con el paso del tiempo, la figura de Wild Billy Cobb se ha fusionado con la leyenda del oeste. En la actualidad, su nombre es sinónimo de coraje, destreza y la lucha por la justicia en un mundo donde las reglas eran pocas y la vida valía poco. Al mirar hacia atrás, podemos ver cómo la vida y la muerte de Wild Billy Cobb reflejan las complejidades y contradicciones de una época en la que la violencia y la ley iban de la mano, y la supervivencia dependía de la rapidez de tu mano con el revólver. En el día de su muerte, Wild Billy Cobb ya era un personaje legendario. Su habilidad con el revólver y su audacia en los duelos lo habían establecido como un símbolo de valentía y coraje en el salvaje oeste. Sin embargo, su vida terminó de manera inesperada. El asesinato de Cobb por Jack M.C. Call en Deadwood dejó una marca indeleble en la historia del Viejo Oeste. Si bien M.C. Call alegó que había matado a Cobb por venganza personal, muchos historiadores coinciden en que sus motivos fueron más complejos.
El acto de McCall fue considerado un crimen atroz en su época. No solo mató a un hombre muy respetado, sino que también lo hizo de una manera cobarde, por la espalda. Este tipo de muertes violentas en el oeste eran comunes, pero la figura de Hickok le otorgó una notoriedad adicional al caso. Tras la muerte de Hickok, el pueblo de Deadwood, que aún estaba en su etapa de formación, se vio envuelto en el caos. La noticia del asesinato circuló rápidamente, y muchos de los residentes de la ciudad, que eran conscientes de la importancia de Hickok, exigieron justicia. Ya que McCall fue arrestado poco después del asesinato. En un principio, la comunidad de Deadwood fue comprensiva con él, ya que la ley y el orden no estaban bien establecidos. Sin embargo, la noticia de su crimen provocó la indignación de muchos. McCall fue rápidamente procesado y condenado por la muerte de Hickok. El juicio que se le celebró fue muy controversial. A pesar de la evidencia en su contra, McCall fue absuelto en un primer juicio por un jurado que parecía simpatizar con él. No obstante, este veredicto no duró mucho. En un giro inesperado de los acontecimientos, McCall fue arrestado nuevamente y llevado a juicio en otro estado. Esta vez, el veredicto fue mucho más claro: McCall fue condenado a la horca. La muerte de Hickok en el saloon de Deadwood, mientras jugaba una partida de póker, añadió una capa de tragedia y simbolismo a su historia. Aunque muchos conocían su habilidad como pistolero, la forma en que falleció en un ambiente tan cotidiano fue un contraste inquietante con su reputación. Lo que siguió a la muerte de Hickok fue el aumento de su estatus como una figura mítica del oeste. A medida que los detalles de su vida y su muerte se difundieron, Whiteville se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia, aunque su vida se extinguió violentamente en un lugar apartado. Aunque la versión más conocida de la historia habla de McCall como el único responsable, algunas versiones sugieren que el asesinato de Hickok fue parte de un complot más amplio o incluso que otras figuras estuvieron involucradas. Sin embargo, la historia oficial sigue siendo que McCall actuó solo. El legado de Hickok, tanto en su vida como en su muerte, sigue siendo tema de análisis y debate. Su habilidad con las armas lo hizo famoso, pero fue su trágico final el que cimentó su lugar en la historia como una leyenda del oeste. La figura de Wild Bill Hickok también inspiró a generaciones posteriores. Sus historias de duelos, valentía y justicia fueron adaptadas a la literatura, el cine y la televisión, convirtiéndolo en uno de los personajes más emblemáticos del viejo oeste. A pesar de los relatos románticos y de su imagen de héroe del oeste, la realidad de la vida de Wild Bill Hickok fue mucho más compleja. Su vida estuvo marcada por el desorden, la violencia y las decisiones difíciles, características comunes de la época. Hoy en día, Wild Bill Hickok es recordado como uno de los grandes personajes del viejo oeste. Su muerte, en particular, sigue siendo un tema de interés tanto para historiadores como para aquellos fascinados por las historias del salvaje oeste. El duelo de Wild Bill Hickok con la muerte continúa siendo uno de los momentos más impactantes de la historia del oeste. El hecho de que su vida terminara en un enfrentamiento tan inesperado ha asegurado su estatus en la leyenda del oeste. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para seguir explorando juntos los momentos más legendarios y desconocidos de la historia. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar un like y compartirlo.